Dios bendiga a cada uno de nuestros amigos y hermanos. En esta hora vamos a hablar sobre el tema implorando misericordia, la misericordia del Dios Todopoderoso. Nosotros vemos innumerables ocasiones en las que se menciona la misericordia de Dios, se hace alusión a la misericordia del Señor. Sobre todo en el Antiguo Testamento hay prácticamente cientos de referencias acerca de la misericordia de Dios. Solamente en el libro de Salmos hay 136 referencias acerca de la misericordia de Dios. Hay salmos enteros que hablan de la misericordia del Señor. Y hay infinidad de pensamientos acerca de la misericordia enorme e infinita del Señor Dios Todopoderoso sobre los que le temen, sobre los que guardan sus mandamientos, etc. En el Salmo 51 nos dice, por ejemplo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y muchos otros pasajes de la Escritura que hablan de la misericordia del Señor, sobre todo en el Antiguo Testamento. Los antiguos tenían la esperanza de la misericordia de Dios. Cada persona que buscaba a Dios sinceramente estaba rogando a Dios por la misericordia, que el Señor extendiera sus brazos de amor y de misericordia sobre él o sobre ella. Ya se veía vislumbrando que Dios habría de hacer algo acerca de este tema tan tremendo, acerca de la misericordia del Señor, siendo que Él es un Dios misericordioso y compasivo, siendo que Él es un Dios que es lento para la ira y grande en misericordia, como lo declara el libro de Éxodo, cuando Moisés tuvo una visión acerca del Dios Todopoderoso y creemos que fue el mismo Señor Jesucristo que se presenta y Él ve las espaldas del Señor en el capítulo 32 de Éxodo. Y allí en delante nosotros vemos cómo es que Dios se manifiesta y manifiesta su misericordia. Y dice la palabra de Dios que Él mostraría toda su misericordia. Dice que Él pasaría todo su bien delante de Moisés. Y bueno, así fue. Cristo Jesús es todo el bien que nosotros podemos imaginar para la humanidad. Pero entonces ya se veía vislumbrando que Dios habría de hacer algo. En el Salmo 23 nos dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Es decir, que habría un día en el que Dios habría de hacer algo para que la misericordia de Dios nos siguiera, no esporádicamente, no de vez en cuando, no en un problema, en una adversidad específica, sino todos los días de nuestras vidas nos seguiría la misericordia de Dios. En el Salmo 103 y versículo 1 nos dice la palabra de Dios, este salmo tremendo, conocido, nos dice de la siguiente manera, bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía Jehová, no te olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias, el que te corona de favores y de misericordias. Ya se venía vislumbrando cómo es que Dios haría algo acerca de este tema. Y era como un Dios todopoderoso, rey, sentado en su trono, esperando que alguien se acercara a Él y las personas que venían al Señor implorando misericordia eran alcanzadas por el Señor, y si esas personas le temían y hacían su voluntad. Nosotros ahora tenemos algo tremendo y sorprendente cuando Cristo Jesús viene a la humanidad, viene a la escena de la humanidad, de la vida del hombre. Es cuando el Señor firma un edicto de misericordia sobre todo ser humano. Y ahora nosotros en el Señor tenemos una garantía de misericordia. La misericordia del Señor se muestra en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo viene y muestra toda la clemencia de Dios, toda la misericordia del Señor. Lo habla el apóstol Pablo en el pasaje de primera carta de Timoteo y capítulo número 1, cuando habla de su propio testimonio, de su propia experiencia. Y dice en el versículo 16, pero por esto
fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, por ejemplo, de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Esto nos habla de que la misericordia de Dios ha sido derramada sobre la humanidad. La misericordia del Señor ha sido un tremendo despliegue de su carácter sobre la humanidad entera a través de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el apóstol Pablo: yo he recibido toda la clemencia de Dios. Es decir, ya no hay misericordia más que derramar sobre la humanidad. Y ahí es cuando nosotros podemos ver algo tan tremendo y sorprendente, como es que ahora nosotros no estamos en la posición de implorar misericordia como hijos del Señor, como hijos de Dios. Cuando venimos al Señor solamente tenemos que acercarnos a Él y decir: Señor, perdona mis pecados, lava mi corazón, te recibo en mi vida, te recibo como Señor y Salvador, quiero seguirte a ti, quiero dejar todo lo que me estorba y voy a seguirte. Y la misericordia del Señor inmediatamente se hace efectiva sobre nosotros, y Dios derrama sobre todo cristiano, todo seguidor de Jesucristo verdadero, toda la clemencia de Dios. Ahora nosotros estamos gozando de toda la clemencia y toda la misericordia de Dios a través del Señor Jesucristo. Nosotros no estamos ahora en la posición de estar implorando misericordia cuando la misericordia de Dios ya fue derramada en el Señor Jesucristo. Hay pasajes tremendos que nos hablan en el capítulo número 11 de Romanos. Nosotros vemos cómo es que Dios elige, y Dios en el eterno pasado, Dios toma una decisión de derramar su misericordia sobre los gentiles también, no solamente sobre los judíos que no pudieron guardar, por cierto, la ley de Dios por causa de su propia humanidad y de que no tenían el Espíritu Santo como nosotros ahora lo tenemos. Pero dice la Biblia que Él tuvo misericordia también de los gentiles. El apóstol Pablo hace una referencia a Esaú y a Jacob, y dice que el Señor dijo estas palabras: yo tendré misericordia del que quiero tener misericordia, y no la tendré con el que no quiero tenerla. Y esto nos habla del eterno propósito de Dios para salvar a los gentiles, el eterno propósito de Dios para salvar a toda la humanidad y tener misericordia no solamente de los judíos, sino de todo el mundo, de toda la humanidad, por cuanto el Señor amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga la vida eterna. Y ahora nosotros en el Señor tenemos toda la misericordia y toda la clemencia del Dios Todopoderoso, porque a Él le ha placido así tener misericordia con la humanidad. Ahora nosotros tenemos la garantía de la misericordia de Dios. No hay por qué dudar de que habremos de recibir o no la misericordia del Señor. No tendremos por qué estar rogándole a Dios horas y horas, días enteros, que Dios derrame su misericordia, cuando la misericordia de Dios ya ha sido derramada en Cristo Jesús. Nosotros ahora no estamos en la posición de estar como en el tiempo antiguo implorando la misericordia de Dios, cuando la misericordia del Señor ya fue derramada a través de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 4 nos habla de la siguiente manera, y vemos el versículo número 1 de este pasaje. Segunda de Corintios capítulo número 4, si usted escudriña la palabra de Dios, dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, según la misericordia que hemos recibido, hemos ya recibido la misericordia de Dios. Toda persona que ha entrado en el reino de Dios automáticamente es acreedor a todo el paquete de la misericordia de Dios, que es toda la clemencia,
todo el bien de Dios en Cristo Jesús. Nosotros ahora simplemente tenemos que creer en Jesucristo, simplemente tenemos que creer la palabra de Dios, solamente tenemos que tomar las promesas del Señor en Jesús, y todas las promesas del Señor son en Él sí y en Él amén, y solamente tenemos que hacer nuestras las garantías del Calvario, las garantías de la cruz. No podemos jamás predicar que Dios habría de hacer acepción de personas, de que algunos tendrían misericordia, de otros no se trata de unos cuantos privilegiados que van a alcanzar la misericordia de Dios porque ayunan muchos días y porque oran muchos días y porque hacen tal o cual cosa, sino simplemente nosotros, todos los cristianos, todos hijos del Señor, que andamos conforme a su palabra, todos aquellos que obedecemos a sus mandamientos, porque dice la palabra del Señor que si me amas, entonces guarda mis mandamientos. Es decir, que el Señor declara que nosotros también tenemos que hacer sacrificios por Él para demostrar que realmente estamos dispuestos a seguir al Señor Jesucristo. Y cuando nosotros estamos siguiendo al Señor Jesús, dice la palabra del Señor, dice que si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, podemos pedir cualquier cosa que queramos y nos será otorgada por nuestro Padre que está en los cielos. Y cuando una persona permanece en las palabras del Señor, va a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, va a hacer del Señor su guía, y los deseos de su corazón van a ser orientados totalmente a la voluntad de Dios, totalmente a la voluntad de Dios. El mismo Señor Jesucristo siempre en sus pensamientos, en su corazón, estuvo orientado siempre a hacer la voluntad de Dios. Dijo el Señor: yo no vengo a hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Así también nosotros estamos haciendo la voluntad del Señor y andamos en los caminos del Señor. Podemos pedir todo lo que queramos de acuerdo a la voluntad del Señor, de acuerdo a su palabra, y se nos va a otorgar, porque la misericordia de Dios está allí. Dios ha derramado toda su clemencia. Ya no hay más clemencia, ya no hay más misericordia que derramar de parte del Señor, porque Él ya la ha derramado toda en Cristo Jesús. Ahora nosotros tenemos la plenitud de la misericordia del Señor. Tenemos la misericordia y la clemencia toda completa de Dios el Padre, y es Jesucristo. Jesucristo es la clemencia de Dios y es la misericordia de Dios demostrada hacia la humanidad. Solamente nosotros tenemos que acudir al trono de la gracia. En Hebreos capítulo número 4 y versículo 16 nos lo dice de esta manera el escritor de Hebreos. Hebreos 4, 16 nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No se trata de las obras que nosotros tengamos que hacer, ni de las mandas que tengamos que pagar, o de los compromisos que nosotros habramos de contraer con Dios, o de aquellas cosas que nosotros podemos en nuestra humanidad hacer. Sin embargo, el Señor nos dice únicamente: acércate al trono de la gracia. Y ese es el requisito de Dios para alcanzar la misericordia del Señor. No se trata simplemente de implorar misericordia, se trata de acercarnos con fe, confiadamente al trono de la gracia. La misericordia del Señor ya está con nosotros. La misericordia del Señor ya nos ha sido otorgada en Jesucristo. Y lo único que tenemos que hacer es acercarnos confiadamente, acercarnos con fe al trono de la gracia. Usted va a alcanzar misericordia. Es una garantía de Dios, es una seguridad de Dios que usted alcanza la misericordia del Señor únicamente si se acerca al trono de la gracia, se acerca al trono de misericordia, que es el trono donde está sentado Jesucristo mismo a la diestra de Dios Padre. Dios le bendiga.